Gracias por continuar con nosotros en Contexto. En la entrevista central vamos a hablar con el economista Jesús Geraldo Martínez, quien también es un gran amigo. Buenas noches por estar con nosotros. Gracias por venir. Yasmín, un placer y un gusto y honrado de estar en tu programa. Gracias a ti. Convulso el panorama internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una serie de aranceles. Él dice que es la forma de poder desarrollar la industria siderúrgica y también de no tener déficit en la balanza comercial en ciertos productos. ¿Qué piensas de las medidas que se ha tomado y cómo pudiera afectar la economía mundial ya que está tan encadenada? Porque de hecho hay un sistema de ensamblaje en el caso, por ejemplo, de los vehículos y los países dependen uno de otros. Bueno, así mismo, Yasmín, como tú has dicho. Lo primero es que hay que entender que el presidente Donald Trump ha sido el que ha ganado más contundente las elecciones en Estados Unidos en los últimos 50 años. El pueblo estadounidense le dio un mandato a Donald Trump para que ejecutara todas esas promesas de campaña que él prometió, relacionada a la migración, relacionada al comercio, relacionada a la protección de la industria local. Y dentro de todas esas medidas que él ha estado implementando, lo primero, y él lo dijo en campaña, que iba a poner aranceles a México, a Canadá y a China, que son sus tres principales socios comerciales. Bien, porque él entendía que había un déficit comercial, es decir, un déficit comercial que significa que el país, ya sea México, Canadá y China, vende más en Estados Unidos que lo que Estados Unidos le vende más a China o a Canadá o a México. Eso es lo que se define como déficit comercial. Entonces, ¿qué trajo todas esas promesas? Cuando ya Donald Trump gana, se crea una incertidumbre y sobre todo cuando ya asume el poder en el 20 de enero, todos los organismos internacionales, lo primero que hicieron, todavía no se habían ejecutado, revisaron sus expectativas de todas las economías y todas fueron hacia la baja. Es decir, Estados Unidos, y de hecho ayer la OECD también está revisando nuevamente las expectativas y de un crecimiento de 2.4 para Estados Unidos bajaron a 2.2 y ahora un 2%. Pero tiene mucho que ver el tema de la incertidumbre, el hecho de que él hace anuncios, después da un compás de espera. ¿Qué es lo que ha pasado? Y como dijo el Fondo Monetario en su panorama internacional, crecimientos inciertos y dispares en la economía mundial. Incierto porque no se sabe cómo van a afectar esas medidas y dispare porque unos van a crecer y otros se van a contraer. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que en efecto ha hecho Donald Trump? 25% de aranceles para México, para Canadá, para China también y un 10 y un 25% para la industria metalúrgica también. Y promete que para abril todos los países que tengan balanza comercial negativa también le va a poner un arancel recíproco. Ahí no entra República Dominicana porque ellos tienen una balanza positiva a favor. Es decir, nosotros vendemos menos a Estados Unidos que lo que Estados Unidos nos vende a nosotros. Eso funciona. Si tú fueses asesor de Donald Trump, ¿tú lo recomendarías en ese orden? Yo creo que todos los economistas que están alrededor de Donald Trump le están diciendo a Donald Trump que hay que variar esa política. Porque ¿qué es lo que son un arancel? Un arancel es que los productos que está importando Estados Unidos ahora van a ser mucho más caros para los estadounidenses. Tan sencillo como eso, porque no es el país anterior, y eso es lo que va a crear un menor consumo y va a encarecer los productos y va a traer que mayor inflación hacia Estados Unidos. Entonces, y eso es lo que está pasando ahora. De hecho, la Reserva Federal, que venía bajando la tasa de interés, ¿qué dijo en enero? Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. No, yo me voy a aguantar porque ya usted me va a afectar la inflación con todos estos temas, porque los productos que, vamos a suponer, metalúrgica, es decir, el 25% del acero, ¿qué va a provocar? En los Estados Unidos va a aumentar el precio de los vehículos, de los electrodomésticos y todo lo que esté relacionado con temas de metalúrgica, porque ya hay un arancel. Entonces, el pueblo estadounidense va a recibir esos productos mucho más caros. Bien, eso es lo que está pasando. Igual también, como los países han respondido con medidas recíprocas, los mexicanos, los canadienses, van a recibir esos productos también mucho más caros. Es decir, al final no le conviene a nadie una guerra comercial, que es lo que ha provocado. Entonces, si yo soy asesor del presidente Donald Trump, yo digo, mira,
vamos a tratar, ¿qué es lo que él busca al final de cuentas? Vamos a tratar de revisar el acuerdo de libre comercio que tenemos para ver qué podemos mejorar entre las partes, donde ustedes salgan ganadores y nosotros también salgamos ganadores, porque esos son lo que son los acuerdos comerciales. Ahora, entonces fíjate otra cosa, la política migratoria, esa ola de deportaciones también va a afectar los precios en Estados Unidos, porque la mayoría de todos esos deportados que están en la zona fronteriza, ¿qué es lo que hacen en Texas? Es el trabajo de la agricultura. Entonces, los productos agrícolas que recibe el consumidor estadounidense, como la mano de obra va a ser más cara ahora, ¿qué va a pasar con los precios? Va a subir. Entonces, fíjense qué tormenta se está provocando y por eso yo creo que el presidente Donald Trump va a ser muy cauteloso, porque hay que recordar que la principal habilidad que tiene él es ser un gran negociador y como un gran negociador le está tirando sus cartas sobre la mesa para saber cómo va a ganar en cada uno de estos escenarios. ¿Tú crees que esa fórmula funcionaría si se hace a largo plazo? Bueno, vamos a programarnos para que en 10 años Estados Unidos lidere el tema del aluminio y el acero, que es una de sus principales preocupaciones que está liderando China. O sea, si se hace de forma escalonada, ¿pudiera Estados Unidos desarrollar esas industrias? ¿O tú crees más en economías especializadas, de que si a mí me resulta más barato producir esto, bueno, voy a importar desde el otro país porque no puedo producirlo todo? Mira, como economista yo creo en las ventajas comparativas y competitivas. ¿Qué son las ventajas comparativas? Donde tú produces más barato, ese produce eso. Donde el que produce más caro, entonces compra el más barato. Entonces cada quien produce donde es más competitivo. Entonces esas son las ventajas comparativas que tienen que los países. Ahora, ¿qué busca Donald Trump? Lo que él prometió en campaña, fortalecer la industria nacional, crear esos empleos de semiconductores que estaban de China, vuelvan a Estados Unidos. Esos científicos que estaban fuera de Estados Unidos, vuelvan a Estados Unidos. Si tú vas a poner una industria en China o en República Dominicana o en México, yo quiero que tú la pongas aquí en Estados Unidos. Entonces, Donald Trump ha prometido que los impuestos de un 21 se los va a bajar a un 15%, pero aquellos que decidan producir fuera, te voy a aumentar los impuestos y te voy a poner aranceles. Entonces, yo creo en que los países deben especializarse y creo que al final Donald Trump va a negociar todos estos acuerdos y van a favorecer a largo plazo a los Estados Unidos, no en el corto plazo, porque en el corto plazo, y Donald Trump lo ha dicho, es decir, el pueblo estadounidense va a sufrir mayor inflación en los precios y hay que entenderlo. Pero también eso, uno dice, ¿y República Dominicana está ajena a eso? No, República Dominicana está sintiendo la consecuencia. ¿Qué es lo que trae la incertidumbre mundial? Que todo el mundo se refugie en dos cosas. O en oro, que está subiendo desde $1.800 la onza a $3.000, o en dólares. Por eso está a 63 hoy. Por eso está en 63, pero no solamente es en la República Dominicana. En Argentina el tipo de cambio se ha devaluado un 20%, en México un 16%, en Brasil un 15%, en Uruguay y Paraguay alrededor de 8%, República Dominicana 5.8%, Honduras también. Los únicos países que se le ha revaluado su moneda, que se ha fortalecido, son Perú y Chile, porque tienen metalúrgica, entonces ellos le van a demandar más metalúrgica, tienen cobre, tienen hierro, y Guyana, porque tiene petróleo, va a vender petróleo a todo el mundo y entonces van a recibir más dólares. Esos son los únicos 3 países que se le ha revalorizado su moneda. Entonces, pero a la República Dominicana, ¿qué pasó? El Banco Central, que venía bajando su tasa de interés para que las personas pudiéramos tomar créditos mucho más baratos, consumo, comprar carros más baratos, una casa más barata, la MIPYME tomar préstamos más baratos y el comercio en general, no pueden porque ya como Estados Unidos frenó la tasa de interés y la tasa de interés hay unos diferenciales que hay que mantener porque si no, tú vas a preferir invertir en Estados Unidos que en República Dominicana porque Estados Unidos es de menos riesgo. Entonces, ya el Banco Central no puede bajar más las tasas de interés. De hecho, en las últimas subastas para contener el tipo de cambio, las subastas del Banco Central rondan el 12%. Significa que el dinero que lo están invirtiendo los bancos en el Banco Central le va a pagar un 12%. Ahora, esto ha creado una sobredemanda también porque va a venir menos dólares de Estados Unidos si la economía de Estados Unidos entra en un estado no de recesión, que es lo que se podría esperar para el 2026, sino de desaceleración. Es decir,
ese crecimiento que venía de un 2.2, 2.4, 2.2, ahora un 2, y se crece en 1.8% Estados Unidos, eso le afecta a la República Dominicana. ¿Y cómo le afecta? Le afecta por el lado también de las exportaciones. Bien, porque aunque algunos colegas dicen que podemos salir favorecidos, entre comillas. El tema del nearshoring, o sea, de que se coloquen esas industrias en República Dominicana porque está cerca en vez de México. ¿Tú crees ¿por qué pudiera beneficiar? Porque eso precisamente, contra eso está luchando Trump. Pero primero eso toma tiempo. Entonces, y hay que ver qué es lo que busca Estados Unidos. No que coloquen en República Dominicana, pero ¿no? No es que coloquen, porque la gente dice, nosotros tenemos especialistas en semiconductores, no tenemos esa mano de obra. Nos pudiera favorecer si le ponen el 25% a la maquila de México y ahí nosotros salimos beneficiados. Pero después nosotros no tenemos la mano de obra para vamos a suponer, las mismas tierras raras, que pudiera ser una oportunidad para hacer semiconductores. Esa mano de obra no está en República Dominicana. Pudiéramos beneficiar. ¿Qué es importante aquí? Que como nosotros no tenemos una balanza deficitaria con Estados Unidos, nosotros, por el momento, República Dominicana, los efectos le vienen de manera indirecta. Por el lado de que el Banco Central no puede bajar más la tasa de interés, por el lado del tipo de cambio, porque puede haber una menor afluencia de tipo de cambio, por el lado del turismo, porque si se crea una incertidumbre mundial que genera inflación en el mundo entero, la gente pierde poder adquisitivo y si tú tienes unas vacaciones para Estados Unidos, puedes decidir que no vaya a Estados Unidos, a República Dominicana. Por el lado de la remesa, porque si hay muchos de esos dominicanos que los deportan para acá o si hay un número significativo, va a tener menos remesa. Pero ¿qué hemos visto en estos 2 meses? Que la remesa del Banco, que conforme a las estadísticas que ha publicado el Banco Central, que las remesas han ido aumentando. Y eso hasta ahora ha sido positivo y el efecto solamente se está materializando por el lado del tipo de cambio y por el lado de la tasa de interés. Y también por el tema de las importaciones, porque muchos de los productos que consumimos son estadounidenses y si sube ese precio a lo interno de Estados Unidos, o sea, el queso estadounidense, la mayonesa. No, pero que ya viene por ahí. Quizá el efecto pudiera ser mínimo, pero ¿dónde está el mayor efecto? Que tú cerraste con un tipo de cambio en 61,50 y hoy lo tienes en 63,50, casi una devaluación de un 3%. ¿Y eso va a continuar el tema de la devaluación o es difícil predecir? Mira, ¿y qué medidas se pueden tomar desde el país? Si un economista te dice que puede predecir el tipo de cambio, nadie que tenga una bola solamente una gente que tenga la bola de cristal. ¿Qué es lo importante acá? Y así lo está señalando el Fondo Monetario hoy en la tarde. Que República Dominicana cuenta con 14.900 millones de dólares de reservas internacionales que pudiera intervenir el mercado de divisas para que no pase de 64, bien, o de 63,50. Eso es lo importante. ¿Qué está diciendo el Fondo Monetario? Que República Dominicana se proyecta un crecimiento de un 5% en la economía, donde turismo va a aportar 12.000 millones, zona franca va a aportar 15.000, las exportaciones van a aportar 15.000 millones, donde remesas van a aportar 12.000 millones, donde se proyectan entradas de 5.000 millones de dólares por inversión extranjera, que son 45.000 millones. Entonces, cuando tú revisas los fundamentos económicos de la República Dominicana, en base a este entorno incierto, son fuertes. Por eso yo le digo a las personas, que cuidado, que el que compre dólares caros y después pase esta incertidumbre, le puede pasar lo que pasó en el 2004 con que el peso se volvió a apreciar, o lo que pasó en el 2020, que llegó a 60 y después bajó a 50, a 49. Entonces, ¿qué recomendaciones tú harías ahora? ¿No hacer inversiones? ¿Qué tipo de inversiones hacer? Yo le digo una cosa a los que... Porque parte de o sea, si tú tuvieras que asesorar a una persona... No, es el día a día mío. Sí. Sí. Ahora mismo lo que yo le digo a la persona es que hay que ser tener precaución en el tipo de inversión. Yo le digo a la persona, es mejor mantenerse líquido, porque si los mercados entran en recesión, usted va a comprar mucho más barato. Y mantenerse líquido en el corto plazo, no hacer inversiones de largo plazo, porque no sabemos qué es lo que puede pasar en la economía. Es decir, como hay un escenario incierto, hasta que estas cosas se aclaren a nivel de qué es lo que va a terminar a nivel de aranceles con México, con Canadá, con China, con Europa y con el resto del mundo. Bueno, vamos a una pausa, Jesús Gerardo Martínez, y continuaremos conversando contigo acerca de temas económicos internacionales que afectan República Dominicana. Volvemos en breve.
Gracias.